Reciba un saludo. Les habla su hermano en Cristo Israel Villegas Benjamín. Y quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante en esta edición especial. Principios bíblicos para la defensa de la vida antes de nacer. Se trata de la condición de persona, las escrituras y la historia de la Iglesia. Y por supuesto, este material es elaborado por David Closson. El aborto es uno de los temas morales y políticos más polémicos y delicados en los Estados Unidos. La Corte Suprema, en lugar de resolver el problema en 1973, inició un debate que ha tomado décadas cuando decidió que el aborto estaba protegido por un derecho a la privacidad implícito en la Constitución de los Estados Unidos. A partir de esa decisión, el aborto se ha mantenido como un pilar en el discurso público estadounidense y es, con frecuencia, un tema decisivo en las campañas políticas. Por un lado, están aquellos que creen que el factor decisivo es el derecho a elegir que tiene una mujer. Esto a menudo se caracteriza como una postura pro-elección. Las preocupaciones principales de esta perspectiva son la autonomía de una mujer sobre su cuerpo y la libertad de decidir llevar un embarazo a su término o interrumpir el embarazo. Así también están aquellas que creen que la vida del ser humano es sagrada y que la responsabilidad de proteger a los no nacidos es el planteamiento más importante cuando se habla del aborto. Los partidarios que comparten este punto de vista son llamados pro-vida. Recientemente ha habido un renovado esfuerzo en los círculos cristianos teológicos liberales y en la política estadounidense para defender que la Biblia no se opone al aborto. Los cambios que se dieron recientemente en la estructura de la Corte Suprema de los Estados Unidos, una serie de nuevas leyes sobre el aborto, así como el impulso izquierdista que ha tenido el Partido Demócrata Nacional, han provocado que el tema del aborto se coloque en un primer plano de realidad nacional. Además, hace poco hubo un nuevo esfuerzo en los círculos cristianos de la teología liberal que argumenta que la Biblia no se opone al aborto. Por ejemplo, en agosto del 2019, un líder cristiano progresista dijo: no hay nada en las escrituras cristianas que condenen el aborto. Simplemente, ahí no hay nada en contra. En septiembre del 2019, el alcalde demócrata Pete Buttigieg, cuando se postulaba para presidente, reprochó a los republicanos por manipular a los votantes religiosos con la doctrina sobre el aborto. El aborto es un tema difícil para mucha gente si se razona a través de la moralidad. Claro está, dijo Buttigieg, y continuó explicando. Y sin embargo, vemos que en la Biblia hay muchas secciones que hablan de cómo la vida comienza desde que hay aliento de vida. A pesar de ello, esto es algo que podríamos interpretar de manera diferente. Al aceptar Buttigieg la enseñanza de la Biblia acerca de el aliento de vida, se da a conocer a sí mismo como un candidato cristiano a favor del aborto. La Biblia tiene un mensaje claro en cuanto al tema del aborto. Lo que viene a continuación es, por lo tanto, un análisis de los pasajes más relevantes de la Biblia que orientan la forma en la que un cristiano debe pensar acerca del aborto y un estudio sobre cómo los líderes prominentes de la Iglesia han interpretado estos pasajes a lo largo de la historia. También abordaremos el tema que significa condición de persona, defendiendo los términos y estableciendo el fundamento. Antes de hablar acerca de pasajes específicos, es importante definir términos y establecer las bases de nuestro debate. ¿Qué es el aborto? En esta publicación, aborto se refiere a los abortos inducidos por procedimientos donde se da una intervención externa voluntaria que afecta el proceso reproductivo y cuyo propósito es el de interrumpir el embarazo.
lo contrario a un aborto espontáneo, en el que una mujer sufre una pérdida natural e involuntaria. A la luz de estos argumentos y la creciente importancia del tema del aborto en la cultura estadounidense, es fundamental que los cristianos sepan lo que la Biblia dice realmente sobre el aborto. ¿Enseña la Biblia que la vida comienza en la concepción o en el nacimiento? ¿Es el aborto un asesinato? Creemos que la Biblia proporciona principios claros acerca del tema sobre esta y otras preguntas. Es por esta razón que esta publicación, la cual estoy tratando con ustedes y estaré tratando y pues desarrollando durante los próximos días, tiene como objetivo presentar las enseñanzas bíblicas sobre el tema del aborto. Los abortos por decisión propia, que conforman el 92% de los abortos inducidos, son los abortos más comunes. En estos casos, la vida de la madre no está en riesgo y el bebé está sano. En otras palabras, los abortos por decisión propia se realizan en mujeres sanas e interrumpen los embarazos que conducirían de forma natural al nacimiento de los niños sanos. Las personas que buscan tener un aborto lo hacen debido a una variedad de razones, como problemas con sus relaciones, dificultades económicas, padres que dicen no estar preparados para tener hijos, intereses profesionales o, presiones físicas o psicológicas en los padres. Según el Instituto Good Measure, una organización de investigación preaborto que lleva el nombre del ex presidente de Planned Parenthood, organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva en los Estados Unidos y en el mundo, solo el 7% de las mujeres indica que su aborto se debió a complicaciones de salud en la madre o en el bebé, y solo el 0.5% de los abortos se solicitan por causa de una violación. ¿Qué es tener condición de persona? Una de las bases fundamentales en el debate acerca del aborto es el tema de la condición de persona. De hecho, esta conversación se reduce a lo siguiente. Se considera que el bebé en desarrollo es una persona. En otras palabras, ser biológicamente humano califica a alguien como persona o hay criterios adicionales que deben cumplirse para ser considerado como persona. Si es así, ¿cuál es el criterio para ser considerado una persona? El más joven de los embriones llena los 4 requisitos para establecer que tiene vida biológica, metabolismo, crecimiento, reacción al estímulo y reproducción. La embriología ha avanzado al punto en que nadie debate que un cigoto recién formado, óvulo fertilizado, en pocas palabras, tiene su propia composición genética y por lo tanto es un individuo biológicamente único. De hecho, un estudio exhaustivo del año 2018 demostró que el 95% de los biólogos afirmaron que desde la perspectiva de la biología, el estudio del cerebro, sistema inmunitario, sistema nervioso y la genética, la vida de un humano comienza con la fertilización. 5,212 biólogos lo afirmaron, de 5,502 biólogos encuestados. Además, un embrión humano recién formado cumple los 4 criterios necesarios para definirse como una vida biológica: metabolismo, crecimiento, reacción al estímulo y reproducción. A pesar de ello, los defensores de la postura pro aborto afirman que ser biológicamente humano es algo distinto a ser una persona. En otras palabras, están diciendo que el simple hecho de estar vivo en un sentido biológico no es suficiente para tener un fundamento moral o que un fundamento moral justifique la protección legal. Según este punto de vista, el fundamento moral, o sea,
tener una condición de persona es una característica o distinción que surge o se adquiere en algún momento después de la concepción. Esta perspectiva es la que Nancy Pearcey describe como teoría de tener la condición de persona, un punto de vista dual del ser humano, o mejor dicho, que separa el cuerpo físico de la mente o alma inmaterial. En palabras de Pearcey, la teoría de tener condición de persona no ve ningún valor en el cuerpo humano vivo, sino que pone todo nuestro valor en la mente o la conciencia. Un problema de gran peso con la teoría de tener la condición de persona es que no existe un consenso sobre los criterios que se deben usar para determinar quién es o no una persona. Los biotécnicos, en el sentido de bioéticos, sugieren que, en alguna forma, estos criterios demasiado diversos y un tanto arbitrarios para establecer las características de un individuo o persona, entre estos criterios están la actividad neuronal, la capacidad de razonamiento, la actividad voluntaria y o autoconciencia. Joseph Fisher, un biotécnico, es decir, bioético, que impartió clases en la Facultad de Divinidad de Howard durante 26 años, propuso 15 características para definir cuándo la vida humana es digna de respeto. Su lista incluía inteligencia mínima, autocontrol, un sentido del pasado y del futuro, capacidad de relacionarse con los demás, curiosidad y función neocortical, la capacidad de razonamiento, permitimiento, es decir, en otras palabras, es como abrir la brecha al permitir el pensamiento lógico y la conciencia. Sin embargo, esta diversidad de opiniones que sugieren que las múltiples propuestas sobre cómo definir qué es ser persona plantea importantes inquietudes. De hecho, surge de inmediato una serie de preguntas acerca de si una persona se determina por la presencia o por la carencia de algunas funciones cognitivas. Por ejemplo, ¿qué tan desarrolladas deben ser las funciones para que puedan tomarse en cuenta una persona? ¿Quién o qué proceso lo establece? No hay acuerdo sobre las respuestas a estas preguntas. Por lo tanto, este enfoque orienta hacia la realidad de que el individuo o persona, en la manera en la que se define y se entiende comúnmente, es un concepto antropológico y filosófico más que biológico. Por lo tanto, las intenciones de definir si alguien es una persona sin tomar en cuenta los aspectos biológicos es una decisión arbitraria. En este punto, Pearcey señala que la mayoría de las características, como la inteligencia, existen en una escala cuantitativa y que emergen gradualmente. Los adultos completamente desarrollados poseen particularidades como el autoconocimiento, la capacidad de razonamiento y una inteligencia en diferentes niveles. Entonces, ¿puede un individuo dejar de considerarse una persona por deficiencia de autoconciencia o autocontrol? ¿Acaso alguien con síndrome de Down deja de ser considerado una persona por su falta de capacidad de relacionarse con otros? ¿Acaso alguien con demencia deja de considerarse una persona porque no recuerda el pasado? ¿Qué pasa entonces con los que están en coma? Estas preguntas apuntan a la naturaleza éticamente problemática de adoptar una perspectiva, es decir, una posición de que es ser persona que no esté fundamentalmente en una base biológica o genética. En pocas palabras, la categoría humano, que no es persona, no existe, y suponer lo contrario tiene repercusiones maliciosas o engañosas para quienes no se satisfacen con aceptar una definición artificialmente inventada. Vamos a continuar compartiendo sobre este tema
próximamente. Así es que acompáñenos en nuestro próximo estudio.